Buenos días. Gracias, hermanitas, por el privilegio de poder compartir la meditación de esta mañana. Nuestra cita bíblica que nos toca es Hechos 3, 21 al 22. Lo vamos a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional. Dice: es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. El 22, Moisés dijo: el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga. Amén. En el contexto de Hechos 3, 21 al 22, se centra en la predicación de Pedro tras la sanación del cojo en la puerta del templo. En estos versículos, Pedro explica que la sanación es obra del Señor Jesucristo y no de él ni del apóstol Juan. Además, Pedro anuncia la segunda venida de Jesús y la restauración de todas las cosas, un tema que ya había sido profetizado por Moisés y los demás profetas. En el versículo 21, entonces, el apóstol Pedro les aclara a los judíos de su tiempo que este Cristo al cual les predicaba había sido recibido arriba en el cielo después de su resurrección. ¿A quién de cierto es necesario que el cielo reciba? De esto Pedro había sido un testigo de todo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo, dice Lucas 24:51. Hoy en día sabemos que Jesús está en el cielo, mis hermanas, que se ha sentado a la diestra del Padre, quien le dio potestad sobre todas las cosas, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Y al estar y a él, hermanas, están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Primera Pedro 3:22. Ahora, ¿por cuánto tiempo estará en el cielo? Es la pregunta. ¿Cuándo regresará de nuevo a la tierra? El apóstol Pedro nos da esta respuesta. Dice: hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. La palabra restaurar en Hechos 3:21 en el griego original proviene de la palabra apocatástasis, que significa restablecimiento, restitución o restauración a un estado original o anterior. La palabra griega implica no solo un retorno a un estado anterior, sino una restauración completa al punto de la perfección. En el versículo 21 se refiere a la obra redentora de Cristo en la cruz, que culminará con la restauración de todas las cosas a su estado original, libre de pecado y sus consecuencias. Esto, mis hermanas, nos lleva a reflexionar en cómo era la creación de Dios antes de la caída. ¿Cómo era al principio todas las cosas, especialmente refiriéndose al ser humano? Antes de la caída, en Génesis 31, dice que todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. Era perfecto, hermanas. Era sin pecado. Dios nos creó perfectas. De ese estado original habla el apóstol Pedro. Pero con la desobediencia, con la caída del hombre, eso perfecto se hizo imperfecto.
Y no es, hermanas, como algunas personas piensan acerca de este versículo, que habla de restaurar una tierra física, un ecosistema, no, sino habla de cada una de nosotros, de ustedes y de mí, hermanas. Cristo quiere restaurarnos, Cristo quiere restaurar nuestros corazones, retornarnos a nuestro estado original, como era entonces el estado original del ser humano en Edén. Algo maravilloso, algo hermoso, lindo. El hombre vivía en un remanso de paz, vivía dichoso, gozoso. Era un lugar perfecto donde no había sufrimiento, donde no había dolor. ¿Cómo vivimos en este mundo? Es la pregunta, hermana. Todas usted y yo tenemos la respuesta. Este mundo es de tristeza, de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, de llanto, de tantas cosas tristes. Pero Cristo quiere librarnos de este mundo de dolor. Dios promete restaurar todas las cosas donde la muerte no exista, dice Apocalipsis 21:4. Qué maravillosa esta porción bíblica. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor. A ese estado nos quiere llevar el Señor Jesús. Hasta allá nos quiere llevar Dios. Porque dice, las primeras cosas pasaron. Qué alentador es saber que después de todo lo que aquí sufrimos, si somos obedientes, iremos a ese hermoso lugar de gozo. Dice entonces el versículo 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Como sabemos, aquí profeta hace referencia al Señor Jesús, a quien Pedro identifica como este profeta prometido por Moisés en Deuteronomio 18:15. Dice el Señor Jesús en el cumplimiento de esas profecías y el centro de la restauración final. A este profeta dice, tenemos que oír, mis hermanas. Aquí es importante que abramos nuestros oídos. Para oír, ¿qué necesitamos? Abrir nuestros oídos. Significa prestar atención. Es obedecer lo que Él diga. Obedecer sus mandamientos. Implica renunciar a las obras de la carne. Es un estilo de vida diferente al mundo. ¿Qué estamos haciendo la diferencia en el mundo, mis hermanas? Estamos oyendo, estamos abriendo nuestros oídos para oír los mandatos divinos. Estamos dejando atrás esa vida vieja, esa mujer cargada de cosas feas, de pecado, de egoísmo, de gritos, de críticas. A esa mujer soberbia que había en nosotros, esa mujer mentirosa, a esa persona arrogante, a ese ser humano, hermanas, cargado de todas esas maldades, obras de la carne. La hemos dejado atrás, mis hermanos. Estamos permitiendo que Dios cambie nuestras vidas. Estamos permitiendo que sea Dios el que esté haciendo la diferencia en nuestras vidas. Estamos llevando un estilo de vida diferente. Eso significa oír. Eso significa estar atentas al mandato de Dios. Porque no tiene sentido oír la palabra de Dios como oír cualquier cosa, como oír cualquier plática. No, hermanas, debemos hacer entonces la diferencia. El Señor, el apóstol Pedro, entonces,
nos habla de una vida diferente, habla de nuestra manera de vivir que sea diferente a la que estamos viviendo, que hemos estado viviendo. Dios el Señor quiere que estemos haciendo la diferencia al mundo, que se note en nosotros que somos hijas de Dios, que reflejemos a Cristo en el mundo, en el trabajo, en nuestra casa, en la calle, donde quiera que nosotros estemos, que estemos reflejando a Cristo. Eso es estar oyendo, porque mis hermanas, dice que si nosotros no estamos oyendo, no estamos escuchando a Jesús, no estamos atentas, si estamos ignorando al Señor, recordemos que eso tiene sus consecuencias, el no oír a Dios, el no oír al Señor, tiene consecuencias. Y no solo para esta vida, sino para la vida venidera. Que el Señor nos ayude, mis hermanas, a hacer la diferencia, que el Señor nos ayude a oír y a obedecer, porque si no, la misma palabra nos da la respuesta. Seremos erradicadas del pueblo. Y no queremos eso. Por ello, esforcémonos cada día a ser mejores, a obedecer, mis hermanas, la palabra del Señor. Muchas gracias, hermanitas. Bendiciones para todos.